Bueno, hoy vamos a ver geometría, ¿sí? Ya estamos en la recta final de lo que es este trabajo práctico número 2. Vamos a estar trabajando 2 semanas, 15 días con este último filtro. En algún punto tiene sus complejidades este filtro y tiene en algún punto algunas ventajas, ¿sí? que quizás ustedes puedan explotar. Lo que vamos a estar haciendo en esta etapa ya final de este trabajo es empezar a analizar la imagen, ¿sí? En función de aquellos elementos que nosotros podemos sintetizar, podemos simplificar, como veníamos haciendo ya desde foto quemado, solarizado, línea o silueta, pero lo vamos a hacer de una manera mucho más marcada, mucho más pronunciada, ¿sí? Ahora ya no tenemos que tener más miedo en esto que yo a veces les decía, ojo que nos pasamos de rosca cuando hacemos, ¿se acuerdan los geométricos, por ejemplo, en foto quemado o en silueta, ¿sí? Ahora sí nos podemos pasar de rosca. Como podrán ver, esta es una ilustración, ¿sí? Una composición de un diseñador argentino de Buenos Aires que se llama Lobato. Después vamos a ver algunos bocetos, algunas ilustraciones más de él. Es muy interesante como labura. Y como ya podrán ver, fíjense que las líneas son muy geométricas, muy rectas o bien muy curvas. Hay muchos triángulos, mucha presencia de figuras geométricas universales, que es algunas de las cosas que vamos a ver hoy. Y en esta primera semana vamos a ver, nos vamos a concentrar en dos formas de trabajar. Ahora vamos a bajar bien a tierra a qué estoy haciendo con esto. Pero antes vamos a empezar a hablar de qué se trata, ¿sí? La geometrización, que es básicamente lo que ya nosotros habíamos empezado a ver, como les decía, en valor, en línea o en silueta, es una aproximación al proceso de abstracción de una imagen, ¿sí? A través de ella lo que básicamente estamos haciendo es una sinopsis visual, ¿sí? Una traducción que se da entre lo que nosotros vemos, ¿sí? En esta experiencia perceptiva y lo que nosotros después bajamos al papel, ¿sí? Traducimos en una pantalla o en un papel. Para geometrizar una forma se necesita tener imágenes precedentes de la forma, imágenes realistas y naturalistas, de las cuales se realizará una abstracción con el propósito de desarrollar un proceso de transformación geométrica. ¿Sí? Lo que nosotros estamos haciendo cada vez que hacemos justamente un proceso de abstracción creativo, ¿sí? Donde vamos a bocetar sobre una pantalla o sobre un papel, como les decía en su momento, lo que estamos haciendo es un proceso de filtrado, ¿sí? Justamente por eso también se llama filtro este trabajo práctico, un proceso en el cual nosotros estamos tomando decisiones a la hora de, bueno, esta parte va a ser de tal forma, aquí voy a hacer la línea de tal otra manera. Cuando trabajamos lo analógico, tratamos de calcar exactamente igual cada una de esas formas que se daban a partir de la relación figura-fondo. Cuando hacíamos lo geométrico empezábamos a sintetizar un poquito más. Y cuando trabajamos lo sensible, ese proceso de transformación lo logramos a través de lo expresivo, trabajando con herramientas que por ahí no eran tan convencionales y nos permitían justamente dar mucha plasticidad, justamente eso, expresividad al boceto, ¿sí? La geometrización es la identificación de figuras geométricas en alguna de las partes que tiene la imagen, ¿sí? O la fotografía. A través de este se analiza si la imagen contiene formas que son susceptibles de ser representadas de formas geométricas, ¿sí? Y esto es un poco de lo que ya veníamos haciendo, como les estoy diciendo, ¿sí? En cualquiera de los filtros anteriores. O sea, no es que nos topamos ahora de la nada con este filtro. Lo que vamos ahora es estar exagerando un poco más, digamos, vamos a hacer un mayor grado de síntesis, vamos a simplificar, vamos a tomar ciertas licencias, no vamos a tratar de copiar exactamente igual la imagen, siempre en pos de lograr composiciones que tengan una alta pregnancia,
que sean fácilmente decodificables, es decir, que sean leídas con mayor facilidad y que logren una síntesis más pronunciada de lo que lo venimos haciendo hasta ahora. Toda disciplina que requiera de la representación de elementos en una superficie plana encontrará en la geometría un gran aliado. Es por esto que la geometría se encuentra en todos los planes de estudio de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de topografía, entre otras disciplinas. Y la geometría es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades y las medidas de las figuras en el plano o en el espacio. Obviamente nosotros no vamos a trabajar con la parte que tiene que ver con las propiedades matemáticas, sí nos vamos a concentrar con lo morfológico que hace a la geometría, ¿sí? Y obviamente teniendo muy en cuenta cuáles son estas formas geométricas. Siempre, generalmente cuando pensamos en las geometrías básicas universales, pensamos en el círculo, en el cuadrado, en el triángulo, y luego en formas que derivan de estas formas universales, como pueden llegar a ser el óvalo, elipses, rectángulos, hexágonos o formas que tienen que son poligonales, o formas orgánicas, es decir, que no tienen una forma claramente, es decir, que sean tan universales como el círculo, el cuadrado o el triángulo, sí, que tienen un poquito mayor de grado de complejidad. Y volviendo sobre el cuadro sinóptico, ¿se acuerdan que habíamos visto al principio de este trabajo? Donde, bueno, teníamos una especie de mapa, de guía, en el cual debíamos empezar, ¿sí? Acuérdense que empezábamos con lo que era valor teníamos estos dos subfiltros que eran la polarización del fotoquemado, luego teníamos el contorno que era silueta, luego la línea, que es lo último que estuvimos trabajando hasta antes de terminar el primer cuatrimestre, y por último teníamos lo que era geometría, ¿sí? Entonces geometría es lo que justamente nos trae hoy en esta clase, y lo vamos a hacer a través de dos maneras. La primera es geometría de la forma, ¿sí? Y la segunda es la geometría que tiene que ver con la estructura. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas, ¿sí? La primera, geometría de la forma, en la cual vamos a estar trabajando con esa noción que ustedes ya la han visto, ya sea con Máximo Marulo, con Claudia Rivarola, en diseño, que es la noción de la síntesis. Vamos a simplificar la figura, pero cuidando su forma original y manteniendo el uso de planos y o líneas, pero en menor cantidad, eliminando al máximo esos detalles que son superfluos, es decir, que no son tan necesarios que estén presentes y que sin embargo sigan ayudando a que esa forma se entienda, a que ese signo icónico siga entendiéndose como tal y comunique lo que debe comunicar, ¿sí? Es importante entender que la síntesis no es solamente la eliminación de los detalles, ¿sí? La verdadera síntesis se produce cuando conseguimos comunicar un concepto de forma clara y concisa. Se debe cumplir con la premisa de que todo signo icónico logre decodificarse por el receptor objetivo, ¿sí? Esto es lo que nunca debemos perder de vista, que nosotros estamos comunicando, ¿sí? Estamos hablándole a alguien y ese receptor debe ser capaz de entender ese mensaje que nosotros estamos pronunciando, ¿sí? Que estamos enunciando. Por lo tanto, no es solamente una simplificación formal, esquemática de la imagen, sino una expresión pura de esta, sin detalles innecesarios, pero justamente lo que vamos a estar buscando es potenciar aquellos detalles que resulten esenciales para la claridad de la comunicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un animal, como puede ser este, que yo les traigo aquí, un rinoceronte, que está, en este caso en la fotografía, está en 3/4 perfil, en el cual fíjense que una de las patitas está como levantada, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar en ese tipo de detalles, ¿sí? que hacen que más que nada la fotografía tiene ese detalle que no vamos a perder de vista, ¿sí? Entonces lo vamos a acentuar, lo vamos a potenciar, obviamente de una manera muy geométrica, prestando atención a lo que es la síntesis, ¿sí? A la síntesis gráfica.
Y bueno, y quizás tomándonos, como yo les decía, tomándonos ciertas licencias respecto a que obviamente no vamos a trabajar con texturas, no vamos digamos, a, a mostrar muchos detalles y, por ejemplo, exagerando algunos otros, como por ejemplo en este caso son los cuernos, las orejas. Fíjense que el ojo es un círculo perfecto, ¿sí? Y bueno, y cada una de las partes va a ir en línea con esto, ¿sí? Con esta idea de simplificar, ¿sí? Y de que nosotros nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver, en este caso, con la forma, con lo morfológico que tiene, en este caso, este animal. Tratar de comunicarlo de una manera muy geométrica y simple, ¿sí? Entonces, geometría de la forma consiste en sintetizar la apariencia visual perceptiva desde la forma del objeto. Vamos a estar viendo algunos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba en clases anteriores lo que era estos patines que había realizado la alumna? Fíjense que hay un grado de simplificación bastante elevado, ¿sí? Fíjense que cada una de las formas es muy geométrica, es muy recta o bien muy circular, ¿sí? Hay una síntesis que claramente se puede visualizar. Fíjense esta otra forma de hacerlo, muy distinta de la anterior. Me refiero muy distinta, a ver, sigue siendo patines, pero fíjense que esta parte en alguna es muy recta, en esta otra es más bien circular. En esta otra también es circular, pero está bien marcado el taco. Fíjense los cordones también muy distintos están entre un boceto y otro. Aquí en este de aquí y en este otro de aquí abajo sí son parecidos, son iguales, pero la morfología externa de estos patines uno de otros son bien distintos. Y después lo que se va jugando un poco, como también pasaba en Silueta, era esto de jugar con llenos y vacíos, ¿sí? En algunos rellenar alguna de las partes o dejarlas vacías. Ahora vamos a ver otros ejemplos más que a ustedes les va a ayudar a ver bien cómo se trabaja con esto, ¿sí? Este es igual que el primero que estábamos viendo, nada más que acá estaba rellena esta parte y acá está vacía, ¿sí? Y en segundo lugar, decíamos, o sea, en primer lugar decíamos que teníamos geometría de la forma, en el cual nos concentramos justamente en la forma que tiene ese objeto, esa fotografía, ¿sí? Y en segunda instancia, la otra manera de trabajarlo es con lo que se denomina geometría de la estructura, en el cual nos vamos a concentrar con esa especie de esqueleto o armazón que tiene toda figura bidimensional o tridimensional, ¿sí? Entonces, geometría de estructura es ese esqueleto que es el que permite identificar a un elemento como perteneciente a un grupo de elementos similares, por más de que otras características puedan ir variando. Hay algo que caracteriza a cada elemento de nuestro entorno y a nosotros mismos que trasciende el color, la textura y hasta ciertas características de la forma. Tan fuerte es esta noción de la estructura que si ésta se mantiene constante permite una gran variedad de los otros aspectos sin afectar a la asociación entre los distintos elementos, ¿sí? Entonces esto se vincula mucho también a lo que vivíamos trabajando, por ejemplo, en Silueta o en línea, que a veces teníamos una misma forma de ir trabajando las distintas siluetas, por ejemplo, cuando elaborábamos lo que era lo mixto, en ciertas mixtas, y por ahí íbamos variando alguna de las partes y sin embargo la esencia se mantenía del objeto que teníamos a representar, ¿sí? Entonces, con geometría de la estructura pasa un poco esto mismo que les estoy indicando. Y ahora les voy a proponer un ejercicio que es imaginar básicamente una mariposa. Una mariposa, lo primero que se nos viene a la mente, sobre todo cuando la miramos de forma cenital, es decir, bien desde arriba, ¿sí? Lo primero que imaginamos es una forma ovalada, ¿sí? Un óvalo que corresponde al cuerpo, y después dos alas, ¿sí? Dos alas que están dispuestas de manera
contigua de un lado y del otro de forma simétrica, ¿sí? Y que si pensamos un poco en esto y reflexionamos sobre lo que hace al tamaño de cada una de estas partes y a la forma misma de las alas y del cuerpo central, ¿sí? Como les digo, cuando la vemos bien desde arriba una mariposa, es un dato que hace a la particularidad de cada una de las especies o de la especie en sí misma mariposa, pero no hace a su ser mariposa, ¿sí? Es decir, que la esencia que mantiene y que hace reconocible a la mariposa, son estas tres formas de las cuales les estoy hablando: las dos alas de los costados y el cuerpo central. Y ahora yo esto mismo que estábamos hablando acá se los traduzco a lo que puede llegar a ser una abeja. Esto mismo funciona para una abeja, por ejemplo, también, que está vista de esta forma bien cenital, bien desde arriba. Es decir, si nosotros tenemos el cuerpo, ¿sí? La cola, las antenas, los ojos, podemos pensar en estas formas puramente geométricas que hacen a la estructura básica de esta abeja, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las alas, ¿sí? Que nosotros podamos disponer de círculos, ¿sí? Círculos que luego pueden ser unidos con otros triángulos, y así cada una de las partes puede ser construida bajo esa estructura. Ahora bien, cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser la forma, puede ir variando en función de lo que nosotros hagamos, pero la estructura siempre se va a mantener constante y va a ser inequívoca a la forma abeja, ¿sí? Entonces, geometría de la estructura básicamente consiste en sintetizar la apariencia visual a través de esta estructuración que hay del objeto, de cualquier objeto que nosotros tengamos a representar. Y veamos cómo se puede traducir de esos patines que nosotros estábamos viendo hace un rato con geometría de la forma, en este caso con geometría de la estructura. Es decir, fíjense cómo se construye a partir de óvalos, de rectángulos, ¿sí? Y de triángulos, cada una de las partes de estos patines, ¿sí? Y fíjense que es lo mismo el anterior que este de aquí abajo, nada más que se trabaja o se experimenta con llenos y vacíos. Y sin embargo, obviamente en cada uno de los dos se sigue siendo reconocible que son patines, ¿sí? Y por último, van a encontrar en este PDF, yo no me voy a explayar porque doy por entendido que ya a esta altura ustedes saben cómo sintetizar un objeto, ¿sí? En este caso una rana. Yo les dejo si quieren, digamos, si quieren ver esta parte de lo que es de cómo sintetizar, lo pueden llegar a ver. No quiero desarrollar mucho sobre esta cuestión porque yo entiendo que ya la han visto con Claudia y con Máximo, ¿sí? De todas maneras, si lo quieren después repasar, lo pueden ver porque van a tener a disposición esta presentación, ¿sí? Cómo trabajarlo con círculos, con óvalos. Y después, de hecho, hay que ver si después del trabajo práctico número 3, que se vincula mucho con síntesis gráfica, nada más que lo vamos a hacer desde un punto de vista por ahí más riguroso de lo que lo han visto con Máximo o con Claudia. Después vamos a trabajar con retículas. Bueno, vamos a desarrollar mucho más esta noción de lo que es síntesis gráfica, pero desde un punto de vista mucho más rigurosa, como les digo, y lo que es retícula, ¿sí? Así que lo que vamos a ver ahora son ejemplos de años anteriores. Por ejemplo, vamos a arrancar con lo que era la cigüeña, que hace un ratito estábamos viendo. Vamos a volver a ver lo que era la foto. ¿Se acuerdan que la foto de la cigüeña, este ejemplo que siempre vemos cada año? Fíjense que la foto obviamente lo que está representando es esto que siempre, o sea, con lo que arrancamos trabajando, que eran las iluminaciones y sombras, ¿sí? Lo que era valor, que luego lo traducíamos al sombreado, a foto quemada y solarización. Fíjense que hay muchos brillos. Bueno, y sobre todo presten atención a la morfología, es decir, a las formas de las alas, de las plumas, del pico de la cabeza, ¿sí?
si nosotros, o este alumno lo que hizo fue traducir a geometría de la forma, lo que terminó haciendo es esto, fíjense. ¿Sí? Mucha síntesis, mucha obviamente presencia de figuras geométricas. En algunos jugó con los espacios llenos y vacíos de las distintas partes, por ejemplo, del pico, del cuerpo o de las alas. También fue experimentando con esto vinculado a el espesor de las líneas. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasó con geometría de la estructura. ¿Sí? Estos dos son geometría de la estructura, donde se concentró un poco más justamente en las plumas, trabajarlas como estructuras, ¿sí? Formas semicirculares, y las alas. Fíjense que las alas y el cuerpo, en uno está representado con por ahí algo más de formas rectas, y en otro por ahí un poquito más circular, aunque también hay presencia de formas rectas. Y obviamente la cabeza fueron trabajadas de manera distinta. Este boceto corresponden a geometría de la forma, ¿sí? Ahora vamos a seguir viendo algunos bocetos más de años anteriores de geometría de la estructura. Así ustedes les da un panorama un poco más amplio de lo que es esta segunda manera de trabajar. Fíjense este caballo. En realidad estos dos son de geometría de las formas y esto corresponde a geometría de la estructura. Fíjense que esta alumna consiguió trabajar con, digamos, ajustar todo a formas muy geométricas, con rectángulos, triángulos y círculos o semicírculos, y la verdad es que sigue entendiéndose muy bien lo que es la forma de este caballo dispuesto bien de perfil, ¿sí? Fíjense estos otros bocetos, también trabajados, digamos, con óvalos, con rectángulos. Fíjense la antena, son todos triángulos, y donde, bueno, experimentó con esta noción de llenos y vacíos entre yuxtaposición de triángulos. Y fíjense que hizo uno, y a partir de ese primero que realizó, después fue jugando un poco con esto de llenos y vacíos, de yuxtaposiciones, de intersecciones, ¿sí? Vamos a ver también algunos con formas en figuras humanas. Aquellos que tengan, por ejemplo, una bailarina de danza clásica, o un músico, o un skater, pueden realizar, por ejemplo, geometría de la estructura con esto que venimos hablando del esqueleto, o ese armazón que tiene toda figura bidimensional o tridimensional, ¿sí? En este caso sería una figura tridimensional. Fíjense cómo están dispuestos los brazos, los hombros, el torso, el cuerpo, ¿sí? Seguramente habrán visto en recursos expresivos, ya sea con Carla o con Georgina, ¿sí? Cómo representar figuras humanas a través de su estructura básica, de su esqueleto, ¿sí? Entonces, a partir de eso que ustedes ya saben hacer, lo pueden trabajar en lo que es geometría de la estructura en figuras humanas. Fíjense que hasta esta alumna se animó también en algún punto a trabajar con uno de los ojos, ahí lo representó para ver cómo funcionaba. Fíjense los pies, los tacos, ¿sí? Fíjense que en este caso las líneas son muy pesadas, es decir, tienen mucho protagonismo, sobre todo en estos dos de aquí. Estos de acá por ahí juegan un poco más con los llenos y vacíos. Y luego también estos bocetos fíjense que pertenecen a una misma fotografía y son maneras muy distintas de mostrarlo, ¿sí? Estos claramente corresponden a geometría de la estructura, donde hay muchos círculos, y parece como si fuera un vaso o un trago que está visto de forma casi como
cubista, pensándolo en lo que tiene que ver con movimientos artísticos, ¿sí? El cubismo lo que tenía era esta particularidad de que una misma forma tridimensional podía ser representada de varias planos a la vez, ¿sí? De manera sincrónicas. Es decir, por ejemplo, este vaso puede ser visto como si nosotros lo viéramos desde arriba y también desde costado, ¿sí? Este de aquí, en cambio, ya está bien como si, o sea, se ve como si nosotros lo viéramos bien de manera frontal o de manera lateral, ¿sí? En el vaso, cuando nosotros lo vemos bien lateralmente, se ve plano, tanto en la parte inferior como superior. Y fíjense que están representados los gajos de naranja o de limón, creo que eso sería como un limón, con triángulos, ¿sí? Lo mismo que el sorbete es un rectángulo. Y fíjense que el relleno simplemente, es decir, el nivel del líquido que tenía ese trago, simplemente está representado con una línea, ¿sí? Y aquí está representado con círculos, lo que es el fondo de ese vaso, lo que es el líquido del vaso, es decir, el nivel del líquido del vaso, y lo mismo la parte superior del vaso, ¿sí? Por eso muchas veces lo que se hace, como en este trabajo práctico, tenemos mucho margen para experimentar distintas ideas, ¿sí? Y los gajos del limón simplemente representados con triángulos. Y acá se sigue con esta noción de geometría, en este caso está más cercano a geometría de la forma, aunque también hay presencia de lo estructural, ¿sí? A veces los límites son un poco difusos, pero ese no es un inconveniente, no hay que tener miedo a que, bueno, puede ser más geometría de la forma, de estructura, son simplemente puntos de partida para encarar el trabajo, ¿sí? Tanto de un lado con la estructuración, es decir, con ese armazón que tenemos de la figura tridimensional, o eventualmente con esa noción de la síntesis que podemos realizar a partir de la geometría y de la fotografía, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda que me quieran consultar? ¿Se va entendiendo cómo encarar esta semana de trabajo de geometría? Profe, yo tengo una duda. Dale, perdón. No, habla. No Ok. hay nada importante. ¿Puede ser en la compu o tiene que ser sí así a mano? Puede ser en la compu. Lo que sí, yo les digo, como siempre, que antes de pasar a la compu, empiecen o rafeen, ¿sí? Boceten a mano Sí. y vean cuáles son las partes que ustedes pueden, por ejemplo, trabajar con geometría de estructura, es decir, con formas universales como círculos, rectángulos o triángulos o cuadrados. Bocetenlo a mano y después pasan a la compu, ¿sí? Ok. Trabajar directamente con la compu nos puede limitar un poco, ¿sí? Entonces yo siempre les sugiero trabajar a mano y bueno, eventualmente después pasan a la compu. Lo que sí, ahora me acabo de acordar algo que les digo siempre y que no hay que perder de vista, que es que la idea tampoco es forzar todo a que sea compuesto con triángulos, con círculos, con rectángulos. La idea es no forzar todo, porque hay veces que sí funciona, es decir, hay veces que justo se nos da que, no sé, componiéndolo de esta manera con rectángulos, con círculos, con triángulos, y funciona y queda muy bien y se entiende. Pero hay otras veces que no necesariamente esto va a funcionar, ¿sí? Porque queda muy forzado. Entonces la idea es a no forzar a que todo sea realizado con triángulos o círculos cuadrados, ¿sí? Es decir que por eso está lo que se denomina como geometría de la forma, ¿sí? Que ustedes hagan lo que se denomina una síntesis, una simplificación. Fíjense que en estos bocetos la geometría no está dada por la estructura o por figuras muy geométricas como son triángulo, rectángulo, cuadrado, sino por un nivel de síntesis y de simplificación muy marcado, muy notorio. Entonces, no siempre va a funcionar lo que es geometría de estructura, o va a funcionar en alguna de las partes de la composición, ¿sí? Como este alumno hizo, fíjense, volvamos a ver esto, donde acá sí, estas figuras semicirculares, que son, son muy curvadas, bueno, funciona muy bien en las alas, en las plumas, ¿sí? O quizás una de las partes de la cabeza. Pero quisiera que
estén muy atentos a esto que les digo. Por eso primero laburen a mano y eventualmente si quieren laburar después a compu, pasan a compu, pero siempre hagan el primer paso de trabajar de manera bocetada a mano, ¿sí? Buenísimo, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Se entiende, no? ¿Cómo encarar esta semana? Sí, profe, se entiende bien. Perfecto. Entonces dejamos esto aquí.